Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Vamos, por favor, acompáñenme en su Biblia al versículo 31. Ya vimos la muerte de Josías y ahora va a comenzar a reinar su hijo Joacás. Entonces, la semana pasada vimos algo interesante con Joacás. Vamos a comenzar en el versículo 30, porque algo interesante con el reinado de Joacás es que no era el hijo que tendría que suceder a Josías, porque no era el hijo mayor. Pero ¿por qué entonces él termina siendo rey? Bueno, versículo 30 nos dice que sus siervos pusieron a Josías en un carro, lo llevaron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Y fíjense en esta parte. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Jacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Es bien interesante esta parte porque lo que nos vamos a encontrar es que no era la voluntad de Dios poner a Joacás como rey sobre Judá, sino fue la voluntad del pueblo. Y ahí hay algunos comentaristas que nos dicen que muy probablemente fue porque Joacás estaba en contra de Egipto y entonces ellos dijeron, sí, vamos a continuar con el trabajo de Josías. No sabemos en realidad por qué el pueblo lo eligió, si porque era más guapo, si porque hablaba muy bien en público. Lo que sí sabemos es que el pueblo no consultó a Dios, ¿no? Y esa parte es tremenda porque ya lo hemos visto desde el primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue puesto como el pueblo quería a su rey, no como Dios quería al rey. De hecho, Dios era el que estaba gobernando sobre el pueblo, era una teocracia, pero nosotros vimos que el pueblo de Israel dice, no, nosotros queremos un rey como el resto de los pueblos de la tierra, ¿no? Y entonces Dios le da a un rey como ellos lo querían, y ese fue Saúl. El rey que Dios estaba preparando era un rey conforme a su corazón, que ese fue David. ¿No? Pero entonces ya sabemos qué sucede cuando hay un rey conforme a mis deseos. Y eso nos recuerda quién está reinando sobre mi vida. Lo que Dios dice o lo que yo deseo. ¿No? Y vamos a ver cómo es este reino de Joacás. Versículo 31, ahora sí, del segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Bien, vamos a detenernos en estos versículos y hoy vamos a ver varios reyes. No te apures si no te aprendes los nombres, no te apures si no los hilas. Eh, Vamos a ir viendo cómo van a ser estos reyes. Y entonces viene Joacás, un hombre joven, pero hemos visto a hombres más jóvenes que son guiados por Dios, puestos por Dios y hacen lo bueno delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos a un Joacás que es puesto por el pueblo y cuando el pueblo pone, vemos que la duración de su reino fue muy poca, fueron 3 meses. Dice que era hijo de Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Y ahí no debemos de confundir este Jeremías con el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías era de Anatot y este es de Libna. No son regiones. Debemos recordar que no eran los apellidos como ahora nosotros los tenemos, sino que muchas veces se reconocían por la región donde eran. Ahora, ¿qué es lo que hace Joacás? Lo malo delante de los ojos de Dios.
No importa cómo te veas delante de los ojos de las personas. Y esta parte es interesante, porque a los ojos de las personas Joacás era muy bueno, Joacás era hábil, Joacás era tenaz, pero a los ojos de Dios, Joacás era malo. Y entonces tú y yo no debemos de preocuparnos por qué está diciendo la gente de nosotros, sino por qué puede decir Dios de nosotros. Y es que como hemos visto en el libro del Apocalipsis, Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce todo lo que nosotros somos, conoce nuestro pensamiento. Entonces a Dios no podemos engañarlo. Joacás muy probablemente pudo engañar a las personas y hasta a sí mismo, pero no a Dios. Y entonces él hace lo malo y se va a la guerra o busca la guerra en contra de Faraón Necao. Y por eso en el versículo 33 vemos que es aislado y es llevado a Ribla. Ribla va a ser un lugar en donde los asirios y, perdón, los babilónicos van a posteriormente poner ahí un lugar en donde ellos van a tener sus tropas y va a ser muy estratégico para la conquista de Judá y de el resto de Israel. Entonces, es un lugar que está siendo dominado por los, en este caso, por los egipcios, pero más adelante va a ser por los babilónicos. Y ahora, esta parte es interesante porque el faraón pone como tributarios o como, sí, pues como tributarios o como vasallos a Israel, a Judá, ¿no? Y les impone esta multa de 100 talentos de plata, un talento de oro, y vemos que Faraón Necao pone a su rey. Y es interesante porque pone al hijo de Josías. ¿No? O sea, decimos, ah, bueno, murió Josías, ahora va a poner a su otro hijo que vamos a ver que le va a cambiar el nombre, ¿no? Eliakim se llamaba y le va a cambiar el nombre por Joacim. Ahora, ¿qué significan estos nombres? Los dos significan exactamente lo mismo. El Señor levanta o el Señor establece, pero tienen una connotación distinta. ¿Por qué? Porque uno es el nombre que le había puesto su padre como un hombre libre y otro es el nombre que le está poniendo Faraón, el rey de Egipto, y que está diciendo, sí, el Señor establece, pero yo soy ahora el que manda. Y esta parte es un cambio de identidad. Y lo vamos a ir viendo más adelante, cómo es que estos cambios de identidad quieren afectar nuestras mentes y nuestros corazones, pero en este caso es una identidad de ya no te mueves tú solo, sino ahora yo soy el que rige. Y entonces le cambia el nombre, aunque tiene el mismo significado, y le está diciendo, tú ahora me perteneces. Versículo 35 dice que Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, ahora ya está reinando Joacim o Eliakim, y lo que va a pasar va a ser que él no va a pensar en el pueblo. Antes el pueblo puso a Joacás, ahora Faraón pone a Joacim. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con estos dos hermanos pasa exactamente lo mismo. Al no ser puestos por la voluntad de Dios, ellos van a hacer lo malo y van a ver por sí mismos. Y una pregunta que nosotros tendríamos que hacernos es, ¿quién está reinando sobre nuestras vidas? Hay veces que puede ser que está reinando sobre nuestras vidas lo que nosotros quisimos poner ahí, en el centro de nuestras vidas, que puede ser nuestra felicidad, que puede ser nuestra riqueza, que puede ser nuestra salud, que puede ser diferentes áreas de nuestra vida. Hay veces que el pecado es lo que ha puesto el centro de nuestra vida. ¿No? Y entonces todos nuestros deseos o todo lo que hacemos ya va para rendirnos al pecado, para cometer el pecado con avidez. O puede ser que
tú y yo le digamos al Señor, Señor, reina tú en nuestros corazones. Y entonces todo lo que somos y todo lo que hacemos tiene que tener un eco para nuestra eternidad. Lo que estoy trabajando debe de predicar a mi vida y a la vida de los que están a mi alrededor sobre Dios. Debe de hablarme sobre que me estoy preparando para la eternidad. Lo que estoy viviendo en mi cuerpo, en mi salud, debe de redundar en Cristo. De hecho, el apóstol Pablo, tú y yo podemos recordar que decía que todas sus enfermedades y sus prisiones redundaban en el Evangelio o en la predicación del Evangelio para otros. Y eso es algo que tú y yo tendremos que estar buscando todos los días de nuestra vida. Y no es algo sencillo. Pero entonces, él pone un impuesto para pagar a Faraón Necao. Y hoy vamos a estar viendo mucho a Jeremías. Recuerda, hemos estado diciendo que se nos han quedado de tarea los profetas con los reyes anteriores. Nosotros vimos que en Ezequías estaba Isaías profetizando y vimos que no solamente estaba Isaías, y a partir de Josías nosotros estuvimos viendo que Josías y Jeremías se llevaban muy bien. De hecho, cuando Josías muere, Jeremías lo endecha y vimos que el canto de tristeza de Jeremías fue un canto modelo para después las personas pudieran cantar en los funerales de las familias o de aquellos que morían en esperanza. Y ahora Jeremías sigue profetizando y hoy les digo, vamos a ver mucho de Jeremías. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Jeremías acerca de Joacás y por qué Dios no está contento con Joacás. Acompáñame, vamos ahí adelante al libro del profeta Jeremías en el capítulo 22. Y vamos a ver que es una profecía que es bastante fuerte en contra de Joacás. Entonces, capítulo 22, libro del profeta Jeremías, versículo 1 dice: Así dijo el Señor, desciende a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra, y di, oye palabra del Señor, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo, que entra por estas puertas. Entonces, vamos a encontrarnos que Jeremías va a hablar de parte de Dios y va a hablar a los reyes, ¿no? Y todo mundo tenía que escuchar. Y eso va a ganarle a Jeremías la enemistad de algunos de los reyes de Judá, incluido Joacás y Joaquín. Entonces, vamos ahí, verso 22, pero vamos a adelantarnos al versículo 18. Y fíjate lo que va a decir. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. Verso 19. En su sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Entonces, el pueblo de Judá no que iba a querer a Joacim. Y aquí vemos, ¿no? La profecía es directa, es dura. Dice, no, en su sepultura de asno ni siquiera va a estar con sus padres, no va a ser enterrado en Jerusalén, va a ser alguien a quien las personas van a odiar. ¿Por qué? Justamente porque él ha puesto impuestos. Y si sigues ahí en Jeremías, en el capítulo 22, vamos a ir un poquito ahora hacia atrás en el versículo 13 y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abren ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? La disputa de parte de Dios que lleva a Joacim a través de Jeremías es, tú te estás enriqueciendo mientras estás oprimiendo a los pobres. Y todo lo que estás haciendo va a resultar en tu mal. Y entonces vemos a un Joacim que hace lo malo de parte de Dios,
perdón, que hace lo malo en contra de Dios y ahora vemos su juicio. Regresamos al segundo libro de Reyes, capítulo 36 y vamos a ver que dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedalías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo, subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Esta parte es bien interesante porque después de que Dios había hablado a través de Jeremías en contra de Joacim, vamos a encontrarnos que entonces Egipto pierde todo el poder, que era lo que yo les decía, los imperios que hay sobre el mundo nos recuerdan que van a pasar poderes, que va a pasar un reino, un gobierno, una forma de gobierno, y eso no debe de alterarnos. O sea, no debe de alterarnos la política de este mundo. No importa quién gobierne, no importa quién está moviendo los hilos en este mundo, Dios está por sobre este mundo. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y eso es importante porque lo que Dios ha dicho sobre nosotros y de nosotros en su palabra se va a cumplir sin importar lo que esté pasando en los gobiernos, sin importar lo que esté pasando en la tierra, sin importar el calentamiento global, sin importar lo que está pasando en nuestros cuerpos, Dios tiene control de la eternidad y por eso confiamos en Él. Ahora, Joacim eh, va a ser invadido, como vimos en el capítulo 23, en los últimos versículos, y lo que va a pasar en el capítulo 24 es que va a subir el rey de Babilonia y va a llevar la primer deportación a Babilonia. La deportación babilónica no fue una, fueron 3 etapas. Entonces vamos a encontrarnos aquí la primera etapa y de hecho en la primera etapa, si tú te vas al libro de Daniel, en el capítulo 1, vas a encontrar que Daniel va a estar hablando de que se fue justamente deportado en esta primer etapa. Entonces, te voy a leer nada más de rápido. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿No? Entonces, vemos que Daniel es llevado en esto. Pero ahora, ¿qué está pasando con el profeta Jeremías mientras está pasando esta invasión y esta primer deportación y cómo nos puede ayudar a entender la situación que están viviendo en Israel? Bueno, ahí sí, acompáñame, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 26. Versículo 1 del capítulo 26 del profeta Jeremías va a decir, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor diciendo, así ha dicho el Señor, ponte en el atrio de la casa de Dios y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor, todas las palabras que yo te mande hablarles. No retengas palabra. Y fíjate en el versículo 3. Esta parte es súper importante. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho el Señor, si no me oyeran para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo les envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no han oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor.
Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Señor le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Vemos esta parte en Jeremías y decimos, ¿por qué? Porque está hablando de parte de Dios y está hablando algo que no le gusta a la gente. Y les está diciendo el mensaje de Dios que se arrepientan. Y el versículo 3 te decía yo es súper importante porque Dios no está enviando a Jeremías para condenar a Israel, sino para que ojalá y se arrepientan, para que cambien su mal camino. Pero vemos que no lo están haciendo, sino que lo echan, le echan mano, ¿no? Y lo empiezan a atacar. Y entonces vamos a ver que esta palabra que Dios da a través de Jeremías va a ser llevada a través de otros profetas. Y vamos a adelantarnos y vamos a ver en el versículo 13 cuál es el mensaje que Dios manda a través de Jeremías. Y ese mensaje es capítulo 26 de Jeremías, versículo 13: mejoren ahora sus caminos y sus obras y escuchen la voz del Señor su Dios, y se arrepentirá el Señor del mal que ha hablado en contra de ustedes. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en sus manos. Hagan de mí como mejor y más recto les parezca. O sea, vemos a un Jeremías que está confiando en Dios con su vida. Y esto es importante para nosotros porque probablemente el día de hoy, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, no sentimos una amenaza como tal de que nos vayan a matar si predicamos a Dios. Pero muchas veces el confiar en Dios se siente así, como que, híjole, no sé qué va a pasar más adelante, pero tú y yo podemos saber que lo que viene más adelante es que tú y yo ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora vamos a avanzar en el mismo libro del profeta Jeremías y vamos a saltar un poco al capítulo 27. Y vamos a encontrarnos nuevamente el reinado de Joacim, dice en el verso 1, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo, el Señor me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, así han de decir a sus señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun a las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que las acabe yo por su mano. Entonces, fíjate, Dios está mandando este mensaje a las naciones cercanas, pero también a la nación de Judá. Y es que ellos se rindan a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y esto es lo que ellos tienen que hacer, rendirse al rey de Babilonia y poder servir a Dios y poder arrepentirse. Cuando regresamos al segundo libro de Reyes, capítulo 24, en el versículo 2 leímos que Joacim, eh, perdón, en el versículo 1, capítulo 24, versículo 1, vemos que Joacim sí se volvió siervo de Nabucodonosor, pero solo 3 años, y después se rebeló. O sea, Joacim está haciendo lo malo porque está escuchando los mensajes pero no quiere obedecer a Dios, ¿no? Y entonces se revela en contra de Nabucodonosor. Y no solamente es en contra de Nabucodonosor, sino que ya ha escuchado toda la historia y ha escuchado todo lo que Dios les está diciendo y él no quiere escuchar la palabra. De hecho,
vamos a encontrarnos que Joacim hace algo que lo vuelve famoso, por así decirlo. Y es que Joacim se va a rebelar en contra de Dios de tal forma que él va a atacar a los profetas y no solamente a Jeremías, sino que vamos a ver en el capítulo 26 que Dios le va a enviar primero a Jeremías, pero después le va a enviar a un profeta que se llama Urías. Y este profeta Urías lo que va a hacer es predicar en contra de Joacim o Joaquín, y lo que va a pasar va a ser que este rey se va a enojar y lo va a mandar a matar. Fíjate, si estás ahí en Jeremías capítulo 26 versículo 22, si no yo te lo leo, dice, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, pero la mano de Acam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarle. ¿No? Entonces, vemos cómo es que está pasando todo esto y vemos los mensajes de parte de Dios. Vamos a encontrarnos que Jeremías va a ser amenazado de muerte por el rey, pero Dios tiene cuidado y de hecho, él va a mandar de parte de Dios un escrito y ese escrito va a ser quemado por el rey. Y todo eso lo podemos encontrar en Jeremías. O sea, si tú has leído Jeremías, puedes encontrarle sentido a lo que te estoy diciendo. Si no has leído Jeremías, te invito. Lee Jeremías, checa. Y todo esto nos va llevando a la historia tiene un hilo conductor que tú y yo no vemos. Y ese hilo es la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Acuérdate lo que te dije hace un tiempo. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y por eso es importante conocer lo que Dios nos está diciendo. O sea, Dios había enviado a sus profetas a compartir estas noticias importantes a todo el pueblo de Judá, a los reyes de Judá, para que se arrepintieran. Pero el pueblo no se arrepiente, los reyes no se están arrepintiendo, y entonces lo que va a pasar es que van a ser llevados cautivos. Ahora, el cautiverio, si tú y yo lo vemos, no va a ser para mal del pueblo de Israel. De hecho, en Jeremías otra vez, nosotros nos vamos a encontrar en el capítulo 36 que cuando Dios envía a Jeremías a escribir justamente todo lo que Dios estaba demandando, vamos a encontrarnos. Jeremías ya tenía prohibido entrar a la casa del Señor, no por Dios, sino por los sacerdotes, por los falsos profetas, por el rey, y entonces él va a enviar al escriba a que lea eh, todo lo que Dios le ha revelado a Jeremías. El escriba se llamaba Baruch. Y vamos a encontrarnos. Dios envía a Baruch y lo que va a pasar va a ser que el rey va a quemar el rollo. Y vamos al capítulo 36 de Jeremías, versículo 27. Y esta parte es interesante, porque muchas veces tú y yo pensamos que con no leer la Biblia, el juicio de Dios no va a venir a nuestras vidas. O con decir, ah, no, yo no conocía lo que Dios decía acerca de mí, entonces tú y yo vamos a tener un salvoconducto con Dios. Y capítulo 36 de Jeremías, versículo 27 dice, vino palabra del Señor a Jeremías después de que el rey quemó el rollo. Las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, el rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo,
De cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirás esta tierra y hará lo que no queden en ella ni hombres ni animales. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y que no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Quemar el rollo no fue la salvación. Decir, no voy a conocer a Dios porque Dios es duro, no es la salvación. Yo me acuerdo mucho de alguien que me dijo, es que comprometerme con Dios como ustedes lo dicen o como ustedes lo piden, es algo que yo no quiero hacer porque yo sé que va a ser difícil. Y muchas veces nosotros podemos llegar a pensar así, Señor, yo ya no me quiero comprometer más contigo. Pero no importa que tú y yo digamos, nunca lo leí o no, su palabra es verdad, su palabra permanece y nosotros debemos de estar confiados en ella. Entonces, Dios, a través de Jeremías, ha enviado amonestaciones a los reyes que estamos viendo y también ha hablado de que en Babilonia van a ser prosperados y que en 70 años van a regresar. Y te decía yo, esta parte, ¿por qué es importante? Bueno, cuando leemos Daniel, vamos a encontrarnos que el profeta Daniel lee el libro de Jeremías y se encuentra con esta promesa de parte de Dios. Y eso hace toda una revolución para Israel o para el reino de Judá que está en Babilonia y para que vuelvan. También vamos a encontrarnos que lo que Dios está haciendo a través de este tiempo de opresión es purgar al pueblo, es limpiar al pueblo para que el pueblo ya no tenga ídolos, para que el pueblo conozca a Dios en medio del sufrimiento. Y esto es algo que de repente nos llama la atención cuando estamos nosotros sufriendo. Porque pensamos, bueno, Dios, si tú eres tan buena onda, si tú eres tan bueno, ¿por qué el día de hoy tengo dolor? ¿Por qué el día de hoy tengo enfermedad? ¿Por qué el día de hoy me está sucediendo esto? Y muchas veces es para recordarnos que Dios va a estar con nosotros en todo el tiempo que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles y que su presencia va a ir con nosotros. Pero no me va a adelantar, ahorita lo vamos a ver. Regresamos, segundo libro de Reyes, capítulo 24. Entonces, ya vimos que el Señor envió contra Joacim eh, al rey de Babilonia. Joacim se rebela y versículo 2 del capítulo 24 dice, pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyeran conforme a la palabra del Señor que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato del Señor para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. El Señor, por tanto, no quiso perdonar. Ya vimos esa sangre inocente de los profetas, de otras personas que se levantaron en contra de Joacim. Verso 5: los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Aquí vemos la caída del imperio egipcio. Y es que van a pasar muchos imperios. Pasó el imperio egipcio, pasó el imperio sirio, va a pasar el imperio asirio, va a pasar el imperio asirio babilónico, van a pasar el imperio persa, va a pasar el imperio eh, greco-macedonio con Alejandro, va a pasar el imperio romano, eh, y vamos viendo en la historia que van pasando imperios, el imperio chino, el imperio ruso, vamos a ver el poder de Estados Unidos, vamos a ver diferentes reinos, diferentes cambios de poder, pero por sobre todo eso, Dios está en control en la eternidad.
Y eso es algo que tú y yo debemos de tener en nuestras mentes y en nuestros corazones de continuo. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, en el mismo capítulo 24, pero ahora en el versículo 8 dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elinat, de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Esta es la segunda etapa de la deportación babilónica. Ahora ya no fue con Joacim, ahora es con Joaquín. Y Joaquín vemos que es invadido. Ahora, ¿dónde nosotros podemos conocer esta invasión y quién estaba ahí? ¿Estaba el profeta Jeremías? Sí. Todo este tiempo va a estar el profeta Jeremías. Debemos recordar que él estuvo durante 40 años con este ministerio profético y vamos a encontrarnos, perdón, durante 70 años, no 40, durante 70 años. Y vamos a encontrarnos que él no fue deportado a Babilonia, sino que él terminó yéndose hacia Egipto. Pero, ¿quién estaba además del profeta Jeremías? Vamos con otro gran profeta, vamos con el profeta Ezequías. Y, perdón, profeta Ezequiel, ya quiero que todos acaben en Nías. Entonces, vamos ahí con Ezequiel, está antes de Daniel, y vamos al capítulo 1. Y parece que es un resumen de los profetas, pero es bien importante que nosotros vayamos viendo todo esto por lo que nos va a llevar. Ezequiel capítulo 1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjate, el que estaba en medio de la segunda deportación, acuérdate, la primera es Daniel, en la segunda es Ezequiel, y él estaba ahí en medio de la deportación, en medio de un momento triste, en medio de malas noticias, y se abre el cielo. Dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Verso 2. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino ahí sobre él la mano del Señor. Y esto es bien específico. Era tierra de los caldeos, era el río Quebar. Estaban deportados hacia Babilonia, pero Dios envía su palabra a Ezequiel. Y tú puedes leer el capítulo 1 de Ezequiel y puedes ver todo y puedes leerlo y entender o no entender todo lo que está diciendo, pero el versículo 28 nos va a ayudar a resumir todo lo que está viendo Ezequiel. O sea, más allá de cómo se ven los ángeles, cómo se ven los seres vivientes, nos vamos a encontrar en el versículo 28 el resumen de lo que vio Ezequiel. Vamos ahí, Ezequiel 1:28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Fíjate, lo que está viendo es la gloria de Dios. Y él entonces en el capítulo 1 en su narración, lo que está viendo es como un arco iris y es la gloria de Dios que se está mostrando a él en el exilio, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de toda la situación difícil. Nosotros vemos en el versículo 28 que dice que vio una visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y esto es bien importante. En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del temor, en medio de cuando decimos, híjole, ¿y de esta cómo voy a salir? Dios va con nosotros.
Dios no se quedó en Jerusalén diciendo, bueno, ellos ya se fueron, ellos no entendieron, sino que Dios quiso tener una relación con su pueblo y siguió hablándole a los hombres y las mujeres que confiaban en él. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Esto es hermoso, porque entonces vemos en medio de reyes que han tomado malas decisiones, que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, en medio de situaciones difíciles y problemáticas, Dios sigue habitando con los hombres y las mujeres que le buscan. Y Dios los afirma. A Ezequías, perdón, a Ezequiel Dios le está afirmando cuando el Espíritu entra en él y él puede escuchar al que le habla. A Jeremías Dios lo protege y Dios lo afirma. A pesar de estar en un pueblo bien duro de corazón, un pueblo idólatra, un pueblo que se va por lo que quiere escuchar. Y esto es tremendo. O sea, porque entonces Dios el día de hoy sigue actuando sin importar quién esté gobernando, sin importar la situación y en medio de nuestras situaciones difíciles, Dios nos dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Oye, pero estoy cansado, pero estoy enfermo, pero estoy triste, pero estoy necesitado. Y Dios te dice, ponte sobre tus pies y estaré contigo. Y entonces el Espíritu entró sobre Ezequiel. Ahora, tú y yo ya tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y la tarea de Ezequiel no iba a ser fácil. Fíjate el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Capítulo 3 verso 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. O sea, es un mensaje súper difícil el que Dios le está dando a Ezequiel en medio de esta segunda deportación, pero es, yo estoy contigo, yo te afirmo. Lo mismo que pasó con Jeremías, lo mismo que pasó con Isaías y lo mismo que pasa con nosotros hoy. Ve y habla, vive el Evangelio, confía en el Señor en medio de las situaciones difíciles. Y lo que estaba diciendo Dios a través de Ezequiel al pueblo de Judá en medio de esta segunda deportación es, yo voy contigo en tus dificultades. Yo voy y te quiero hablar y te quiero salvar. No era la tierra, no eran los tesoros de la casa del rey de Judá, no eran los tesoros del templo. No, no eran los instrumentos de oro, de plata, no eran las basas de bronce, no era nada de eso lo que le importaba a Dios. Lo que le importaba a Dios eran los corazones de las personas, la eternidad. Y es lo mismo que le sigue importando a Dios el día de hoy. Que tú y yo estemos seguros y que no seamos rebeldes y que podamos ir a Él. Y va a haber situaciones y gente dura a nuestro alrededor. Y va a haber gente que te diga, ¿y cómo puedes confiar en Dios si te está yendo mal? Y Dios te va a decir, confía
porque yo soy Dios por sobre el tiempo, porque va a pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Confía, porque yo he ido a redimirte. Confía porque yo soy tu Dios que te esfuerza y te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es nuestro Dios. Un Dios que quiere guiarnos aún en medio de las dificultades, aún en medio de las necesidades. Regresamos, segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Y vamos ahora al versículo 11. Dice, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, el rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8.º año de su reinado. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor, como el Señor lo había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Y vamos a detenernos hoy ahí en la segunda parte de la deportación a Babilonia. Y vamos viendo y decimos, es que esto no parece tener esperanza, pero cuando lo vemos a través de los profetas, a través de Daniel, a través de Ezequiel, a través de Jeremías, lo que nosotros nos vamos encontrando es que Dios sigue teniendo cuidado de su pueblo. Dios sigue teniendo misericordia y lo que quiere es que se arrepientan y se vuelvan a Él. Y el día de hoy, cuando nos pasan cosas a nosotros, no quiere decir que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Quizá necesitamos arrepentirnos de algo malo que hemos hecho, pero lo que tú y yo podemos experimentar en medio de las situaciones difíciles es que Dios va caminando a nuestro lado. Quiero cerrar el día de hoy con el libro de los Salmos, capítulo 34, porque fue algo que experimentaron los profetas, es algo que experimentó el rey David que escribió el Salmo 34 y es algo que tú y yo podemos experimentar cuando estamos con Dios. Si ya tienes libro de los Salmos, capítulo 34, dice, verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esa es una tarea difícil. En medio de la dificultad, en medio de la deportación, en medio de que nos quiten aquellas cosas que tenemos, en medio de situaciones difíciles en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en lo que somos. El capítulo 34 del libro de los Salmos dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, cuando hay abundancia, cuando no lo hay, cuando yo estoy siguiendo a Dios, pero de todas formas estoy siendo llevado a Babilonia, cuando de todas formas estoy sintiendo que se me está quitando algo que es mío, su alabanza estará de continuo en mi boca. Verso 2. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Verso 4 del Salmo 34. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sabes? No te va a librar de tus temores tener mucho poder o que esté en el poder político a quien tú creías que iba a ser el bueno o tener mucho dinero. Lo que te va a librar de tus temores es buscar a Dios. Y esta parte es importante del verso 5. No, bueno, verso 4, verso 5 y verso 6. Buscar al Señor, lo que viene en el 5 es, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor
y lo libró de todas sus angustias. Tenemos que en medio de nuestras angustias, en medio de situaciones difíciles, verso 4, buscar al Señor. Verso 5, mirar al Señor para que nuestros ojos sean alumbrados. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y verso 6, este pobre clamó. Clama al Señor. Entrégale al Señor tu corazón, entrégale tus angustias. Verso 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y nos saltamos un poco, verso 15, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y sabes, tú y yo somos justos, no por lo que hemos hecho, sino por la obra de Cristo. Y en medio de todo, Dios camina con nosotros. Oye, pero parece que estoy como Ezequiel en medio de la deportación. Oye, pero parece que estoy como Daniel en medio de la deportación. Y es más, parece que no solamente estoy como Daniel, estoy como sus amigos, que hasta me han querido cambiar el nombre. Pero si tú y yo confiamos en el Señor, nuestra identidad se va a mantener firme en medio de las situaciones difíciles. Y el Señor va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar con Él, vamos a clamar a Él, vamos a buscarlo, vamos a verlo y vamos a confiar en Él. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.